buenas. Seguimos con el tema de redox y vamos a ver los procesos electroquímicos. Esta es la última parte del tema y tenemos que ver, cuando hablábamos de las reacciones redox vimos que había una transferencia de electrones. En la semireacción de reducción se ganaban electrones porque se estaban perdiendo en la semireacción de oxidación. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos pasar esos electrones por un cable, pues tenemos corriente eléctrica, y este es el fin de los procesos electroquímicos, tener una corriente eléctrica, ¿vale? Entonces tenemos dos tipos, las pilas galvánicas, que también se les llaman voltaicas, y las celdas electrolíticas. ¿La diferencia cuál es? Pues que las pilas galvánicas, son espontáneas. Esa reacción redox hace que se genere corriente eléctrica, pero las celdas electrolíticas no son espontáneas. En estas nosotros tenemos que proporcionar una corriente eléctrica para que ocurra la reacción química. Entonces en las pilas galvánicas se transforma la energía química en energía eléctrica, mientras que en las electrolíticas se transforma la energía eléctrica que le proporcionamos nosotros en energía química. Bueno, es importante que en todos los procesos electroquímicos, ya sean los dos tipos que hemos visto, una pila galvánica o una celda electrolítica, pues tenemos que representarlo de esta manera. Vamos a tener siempre un electrodo sólido, una barra sólida, en este caso zinc y cobre, y una disolución electrolítica, en este caso, pues, por ejemplo, sulfato de zinc o sulfato de cobre, ¿vale? Un cable por donde van los electrones con un voltímetro, ¿vale? Y la única diferencia entre estos dos sistemas es que aquí se separa por un tabique poroso o por un puente salino. Está en dos electrodos diferentes y lo une un puente salino. Y siempre vamos a tener a la izquierda la oxidación, que siempre ocurre en el ánodo. En el ánodo siempre tenemos la oxidación, que aquí se están perdiendo electrones, y en el cátodo siempre tenemos la reducción, donde se ganan electrones, ¿vale? Entonces podemos aprendernos que ánodo, oxidación, o sea, empieza por vocal, y cátodo, reducción, consonante, ¿vale? Y en esto de la misma manera. Aquí tenemos la oxidación, que es el ánodo, y esto es el cátodo, que es la reducción. Vamos a ver las pilas galvánicas o voltaicas en detalle, ¿vale? Volta fue el primer científico que desarrolló una pila, pero Daniel fue el que la perfeccionó, por eso esta pila lleva su nombre, ¿vale? Tenemos un ánodo donde tenemos una barra de zinc, una disolución de sulfato de zinc, y un cátodo donde tenemos el cobre, una barra de cobre con sulfato de cobre, ¿vale? Y un puente salino donde hay, pues, cloro de sodio. Los electrones, como hemos explicado antes, siempre van desde el ánodo hasta el cátodo. Bueno, entonces en el ánodo hemos dicho antes que ocurre siempre la oxidación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que tenemos la barra de zinc que va a pasar al catión zinc. ¿Qué pasa aquí? Pierde dos electrones. Estos dos electrones que pierde son los que van a pasar por aquí para llegar al cobre. En el cátodo ocurre la reducción. ¿Qué va a pasar entonces? Que el catión cobre va a coger esos dos electrones y se va a convertir en cobre sólido, ¿vale? La reacción global de la pila, en todas las pilas galvánicas se produce energía eléctrica a partir de una reacción redox de forma espontánea, ¿vale? Entonces, con esta reacción redox producimos energía eléctrica con este traspaso de electrones. Como hemos dicho, es espontánea, tendrá una energía libre menor que cero. Bueno, entonces vamos a explicarlo con un poco más de detalle. Como hemos dicho, el zinc sólido va a pasar a catión zinc y el cobre se va a depositar en la barra de... El cobre catión se va a depositar en la barra de cobre, es decir, que esta barra de cobre va a ir engrosándose, va a ir aumentando la barra de cobre, mientras que la barra de zinc cada vez se va haciendo más pequeña, porque el zinc se está disolviendo, pasa a catión zinc.
Vamos a ver la notación de las pilas galvánicas. Siempre las tenemos que representar de esta manera. Vamos a poner aquí a la izquierda, ponemos el ánodo, que está compuesto por la barra de zinc, que pasa a zinc catión, que este está disuelto. Todo esto es el ánodo. Representamos el puente salino con dos barras y entonces ponemos aquí a la derecha el catión cobre, que pasa a cobre metálico. Este está disuelto y esta es la barra sólida, ¿vale? Entonces todas las pilas las tenemos que representar de esta manera. A la izquierda ponemos el ánodo y a la derecha ponemos el cátodo. Vamos a tener que calcular en los ejercicios la fuerza electromotriz FEM, o diferencia de potencial, como el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, siempre en este orden. Esta es la fórmula que vamos a usar en los problemas. ¿Vale? Los potenciales de los electrodos nos los van a dar porque están tabulados. Estos potenciales que están tabulados son potenciales de reducción. Entonces, cuando tengamos que construir la pila, ¿cuál ponemos en el ánodo y cuál ponemos en el cátodo? Pues el que tenga un potencial mayor es el que va a sufrir la reducción y el que tenga un potencial menor es el que va a sufrir la oxidación. Una vez que hayamos calculado la fuerza electromotriz, pues tenemos que comprobar que esa reacción se va a dar de forma espontánea, como hemos dicho, y que entonces es una pila galvánica. La formulita de la energía libre es igual el número de electrones que se intercambian en la constante de Faraday y la fuerza electromotriz o el potencial que hemos calculado. Siempre que me salga la energía libre menor que cero, se trata de un proceso redox espontáneo. Esa reacción redox va a ocurrir de manera espontánea y va a producir electricidad. Y si al contrario me sale que es mayor que cero, pues significa que no va a ser espontánea. ¿Vale? Fijaros que si esto es positivo, yo lo que tengo que salir, cuando calculemos esto, tiene que salirme positivo, porque si aquí pongo un positivo, como aquí tenemos negativo, esto ya sale en menor que cero. Pero si aquí me saliera negativo, si yo calculo esto y el potencial me sale negativo, menos por menos es más, y entonces me sale una energía libre mayor que cero y ya no es un proceso redox espontáneo, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, imaginamos que tenemos este problema. Me dan este problema donde me dan dos electrodos. Un electrodo de hierro con su potencial de reducción y un electrodo de zinc con su potencial de reducción. Y me dicen, construye una pila. Entonces, importante, que hemos dicho antes, que el que tiene el potencial de reducción mayor es el que se va a reducir. Entonces, ¿quién es mayor? Fijaros que son números negativos, este es mayor. Entonces, este que es más pequeño es la oxidación. Y este que es mayor es la reducción. Vamos a escribir primero las semireacciones. Tenemos que hierro 2 más va a pasar a hierro. ¿Qué está pasando aquí? Gana 2 electrones. Es una reducción, gana 2 electrones. Aquí, como tiene que darse la oxidación, tenemos que invertir esto. Yo tengo el zinc que pasa a zinc 2 más. ¿Y aquí qué está pasando? Que pierde 2 electrones. Fijaros que tiene que salir uno que pierda electrones y otro que gane electrones. Entonces, la reacción global, ¿vale? Entonces, vamos a dibujar la pila. Pondremos a la izquierda el ánodo. ¿Cuál es el ánodo? La oxidación. Acordaros, pongo una barra de zinc y aquí ponemos la disolución de zinc. Ponemos el otro electrodo donde ponemos una barra de hierro y aquí la disolución de hierro. Ponemos el puente salino, ¿vale? A ver, importante, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo van las flechitas? Pues el zinc metálico pasa a disolución de zinc, o sea, este se está disolviendo, esta barra cada vez es más fina y la disolución se está depositando sobre la barra de hierro que está engrosando cada vez más. Importante dibujar siempre el flujo de electrones. Hemos dicho que siempre va, aquí ponemos un voltímetro, los electrones van desde el ánodo
hasta el cátodo, porque en el ánodo se están perdiendo los electrones y aquí se están ganando. Tiene que ir siempre en este sentido, ¿vale? Ánodo, oxidación, cátodo, reducción. Y ahora vamos a escribir el diagrama de la pila. A la izquierda el ánodo y a la derecha el cátodo, lo mismo que en el dibujo. Entonces ponemos... Vamos a calcular ahora la fuerza electromotriz de esta pila. Entonces, el cátodo hemos dicho que es menos 0,44 menos, y ahora el potencial del ánodo, fijaros que aquí tenemos negativo y esto se me queda positivo, entonces si hacemos la cuenta nos sale 0,36 voltios. Fijaros que como nos ha salido el potencial de la pila positivo, ¿vale? Vamos a recordar que el potencial de la pila es mayor que 0, implica que tenemos una energía libre menor que 0 y por lo tanto eso es una reacción espontánea. Es una pila que a través de esta reacción redox que hemos escrito aquí va a producir energía eléctrica, se va a dar esa transferencia de electrones y va a producir una corriente eléctrica. Esto debe ocurrir en todas las pilas galvánicas, ¿vale? Ahora tenéis que hacer el siguiente ejemplo para verlo en clase. Este es el ejemplo. Tenemos un electrodo de hierro y un electrodo de cadmio. Tenéis que construir una pila galvánica con todo lo que he hecho yo antes. Primero el dibujo de la pila, las semirreacciones, el diagrama de la pila y calcular el potencial de esa pila y comprobar que ese potencial sale positivo para que la energía libre sea negativa y sea una pila galvánica que produzca electricidad. Venga, vamos.